Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio donde hoy veremos cómo dentro del propósito divino para la familia están los deberes del cristiano hacia su hogar. Nuestra introducción nos dice cómo la necesidad de tratar este tema de las responsabilidades con los suyos se debe al dolor y al sufrimiento de muchas familias. Esto por la irresponsabilidad y el descuido de los deberes de algunos cónyuges, de algunos padres, madres, hermanos, hijos y demás familiares. Primera de Timoteo 5:8 nos dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso significa que uno de los frutos de la fe en los creyentes es atender a los suyos. Vamos hacia nuestro primer punto, que nos dice atenciones hacia el hogar de los padres. Las visitas al hogar paternal. Veamos cómo lo hizo Jesús. Dice: él, como hijo de María y José, tuvo un llamado al ministerio. Recuerda cuando él se pierde a los 12 años, que cuando lo encuentran, él les dice que en los negocios de su padre le conviene a él estar. Este ministerio se inicia con el bautismo en agua por Juan el Bautista en Betábara, Juan 1:28. Luego de ahí, Jesús comienza la búsqueda de sus discípulos, que lo pueden leer en Juan 1 del 37 al 51. En medio de estos esfuerzos que acabo de poner y después en sus largas y agotadoras misiones, Jesús encuentra el tiempo para visitar regularmente el hogar de su madre. El pasaje de hoy en Juan 2:1 empieza con una de estas visitas. Y el verso comienza diciendo: al tercer día. ¿De qué? De haber conversado con Natanael en Betsaida, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, lo que nos hace pensar que es muy probable que la razón de Jesús de ir fue porque su madre estaba allí. Y qué alegría para María verse junto a su hijo. Y además, la importancia que él había alcanzado no le impidió ser ni cariñoso ni amable con ella, cumpliendo por amor y no por mandato el primer mandamiento con promesa de honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Algunos piensan que esto fue porque María y por ende Jesús eran familia de los que celebraban aquella boda. Un momento que le permite a Jesús expresar su afecto por su familia. Punto B. Dice atención y ayuda oportuna. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. María, confiando en la ayuda de Jesús, le comparte la necesidad. La necesidad era de que el vino se había acabado. El vino, como símbolo de alegría, abundancia y celebración en el pueblo judío, era una parte muy importante en esta boda. Y sin él, aquel acto de alegría y celebración se hubiera convertido en tristeza y en vergüenza. Y una aplicación que le podemos dar al propósito de Jesús de convertir el agua en vino fue para mostrar su poder y su propósito en la tierra de traer de vuelta la alegría y la abundancia. En Génesis 27:28, cuando Isaac bendice a Jacob, para describir la prosperidad sobre él, usa los términos de abundancia, trigo y mosto. Verso 4, Jesús le dice:
le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa fue la contestación cuando María le expresa la necesidad que había. Cuando dice acá, no ha llegado mi hora, su hora era la hora de su muerte y la muerte de cruz. Esto lo puede leer en Juan 13:1 o Juan 17:1 también. Pero como sucede en Mateo 8:17 cuando dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando Jesús dice esto en Mateo, él no había muerto todavía. ¿Qué significa eso? Que hubo un poder manifestado antes de la hora en estas oraciones como señales del propósito. Como ven, no hubo en la expresión de Jesús falta de respeto, sino más bien un énfasis al cumplimiento de su misión. Verso 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María no solo tuvo la confianza de ir a Jesús para que supiera la necesidad que se presentó, sino que ahora en este verso le dice a los que servían, haga lo que Él les pide. Esto lo que nos dice es que María aceptó la forma que Jesús escogiera para resolver aquella situación. Punto C. Dice profesión y familia. Seguimos en Juan 2, verso 17, que dice, después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Este verso nos anima a que se puede combinar el tiempo de familia con el de una profesión o el de un ministerio. Después de la narración del primer milagro de Jesús, dice este verso que se inicia un viaje de familia. Descendieron a Capernaum. Detalles que podemos observar para la aplicación son el orden en que se menciona los que venían con el Señor. Esto lo que implica es respeto. No se menciona a José. Posiblemente ya él había muerto. Sus hermanos también eran parte de la vida de Jesús. El combinar la familia con la profesión o ministerio hace pensar en la familia como un apoyo, una bendición en vez de una carga u obligación. He llegado a la primera pregunta que dice, ¿con qué atenciones podrías bendecir el hogar de tus padres? Vamos hacia el segundo punto, que vienen las atenciones hacia el hogar propio. El inicio de un hogar. Vamos a ir a Mateo 19, comenzando con el verso 5, que dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra hogar tiene su origen en un término del que viene la palabra hoguera. Originalmente se llamaba hogar al lugar donde se encendía el fuego. De ahí que la cocina se tome como el centro del hogar. Gradualmente nos hemos acostumbrado a pasar en el hogar como el lugar donde vivimos, el centro de la vida familiar y el refugio donde descansamos y tenemos nuestra privacidad. El hogar comienza con el fuego del amor, donde dos personas se conocen y se escogen para abrir una nueva página en la historia de sus vidas y también de la humanidad. Dice dejar a padre y madre. Esto no sugiere olvidar el hogar de los padres, es más bien alejarse o desligarse para comenzar esta pareja su propio hogar. Punto B. La función de proveedor, primera de Timoteo 5:8, que fue el verso con el que comencé, que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor
que un incrédulo. Pablo, instruyendo a Timoteo en su primera carta pastoral, le toca el tema de los deberes cristianos con relación al hogar, de la cual es este verso, que de las muchas funciones de un esposo o padre destaca la de ser proveedor. El asunto fue que muchos llamados cristianos estaban descuidando sus deberes y responsabilidades con sus familias, y esto estaba trayendo deshonra a la congregación y a la fe en general, porque los incrédulos cumplían este deber de una forma natural. Pregunta: ¿qué significa dejar a padre y madre y unirse a su pareja y ser una sola carne? Esto nos lleva al tercer punto, que son las atenciones hacia los suegros. El cristiano y sus suegros. Vamos a seguir en Mateo 8:14. Vino Jesús, dice, a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Se dice mucho sobre lo difícil que es para algunos llevarse bien con los suegros. Esto puede ser por la intervención de los padres en la vida matrimonial de sus hijos. Aunque esto lo hagan con muy buenas intenciones, no siempre son oportunas estas intervenciones. Cada pareja debe de adaptarse y establecer sus propias normas de conducta. Esto sin olvidarse como creyentes de amar y respetar a los padres de su cónyuge. Esto ayudará a esta pareja a estar bien el uno con el otro y dar un buen ejemplo a sus hijos, que más tarde ellos practicarán con ellos mismos. En este verso vemos a la suegra de Pedro en su casa. Esto lo que nos permite ver es que se le estaba cuidando porque ella estaba postrada en cama, dice, con fiebre. La relación de Pedro con Jesús le permite a Jesús llegar a su casa, y muy probable que Pedro compartiera con el Señor la enfermedad de su suegra, Marcos 1:30. Punto B, pruebas de amor y de servicio. Verso 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Quién tocó esa mano? Jesús. Con estas 4 expresiones, tocó su mano, la fiebre la dejó, se levantó y le servía, registramos la sanidad de la suegra de Pedro. El cuidado de su familia y la influencia espiritual de la relación de Pedro con Jesús trajo a esta mujer no solo una sanidad física, sino también a un ánimo tal que dice que se levantó al instante para servirles. Verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra Jesús echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. La mejor manera de traer almas al Señor es por testimonios reales de la obra de Dios. Un hogar donde su prioridad es el Señor, vemos que Pedro le servía y le seguía, además de mostrarlo en su vida familiar, cuidando a su suegra en este caso, no solo se dio el milagro de sanidad instantánea, sino que esto sirvió de fe para que otros vinieran al Señor. Y los endemoniados, dice que eran libres y los enfermos sanos por la palabra. Pregunta: ¿cuáles beneficios se alcanzan por amar bien y cuidar a los suegros? Reflexión. Esperamos que este estudio te anime a cuidar con amor a tu familia, el hogar de tus padres, tu propio hogar y a los suegros. Esto traerá gozo a tu vida, buenas relaciones que te darán paz y un testimonio que habla bien de tu relación con Dios. Proverbios
7:18 nos dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Llegamos a la invitación, donde muchas veces vemos que el ánimo se cae cuando no vemos el fruto de nuestros esfuerzos. Pero te invito a decir lo que dijo el viñador a su señor cuando éste quiso que se cortara la higuera estéril. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Lucas 13:8. Siempre podemos hacer algo más. Para nuestra próxima semana veremos el valor de la intercesión de una madre. Dios les bendiga.